¿Hacia dónde va tu vida? ¿Tenés claro tu propósito o simplemente dejás que el destino te lleve? Si alguna vez te encontraste perdido o sin rumbo, este video puede ayudarte a encontrar claves valiosas para retomar el control de tu destino. Este es el primero de una serie de videos sobre los aforismos del maestro Chao. Pero antes de seguir, voy a contarte quién es este maestro, mi maestro. El señor Chao Piao Zhang es un hombre sabio y bondadoso que nació en 1950 en Taiwán, en el seno de una familia de trabajadores. Allí, en la ciudad de Taichung, aprendió artes marciales internas con el legendario maestro Wang Suqing. Aprendió Qigong y medicina tradicional china y bebió de las enseñanzas de la maestra del Dharma, Chen Yan. Siguiendo un sueño, el maestro Chao se trasladó con su familia a la Argentina en 1985. Desde entonces se dedica a aliviar el sufrimiento de sus pacientes con acupuntura y masaje tuiná y a fortalecer el cuerpo y la mente de sus alumnos con las artes marciales internas, el Qigong y el cultivo espiritual. Publicó 2 libros, Bajo el árbol y Vibrando en la naturaleza, y una serie de aforismos que cualquier persona que vaya a su consultorio puede ver pegados en la pared. En este video y en los siguientes nos enfocaremos en estos aforismos. Trataremos de bucear en sus profundidades en busca de tesoros ocultos. Empezamos con el primero, que dice: hay que tener un objetivo en la vida y vivir apuntando a ese objetivo. En la primera parte, el maestro Chao nos invita a hacer 2 preguntas fundamentales. Una es: ¿hacia dónde va mi vida? Y la segunda es: ¿ese lugar hacia donde va mi vida, lo elegí yo o lo eligió otro? Son preguntas muy válidas porque muchas veces sentimos que nuestra vida va a la deriva, como una hoja a merced del viento. Algunas personas ven en esto algo positivo. Creen que dejar que las cosas simplemente ocurran, dejar que factores externos como la suerte, el destino, el universo, marquen el rumbo, es de alguna manera seguir el principio taoísta de Wu Wei. No es así. Renunciar a la responsabilidad sobre nuestra propia vida no tiene nada de taoísta. Es, por el contrario, una fuente inagotable de sufrimiento para nosotros y para los demás. Si no decidís a dónde vas, alguien más lo hará por vos. ¿Quién? La inercia de los hábitos arraigados, los medios de comunicación, el mercado, la familia, tu educación, el ámbito social en el que te moves. Tanto nosotros, los humanos, como nuestros hermanos, los animales, tenemos condicionamientos biológicos muy potentes. Nos levantamos a la mañana, buscamos comida, buscamos reproducirnos, evitamos a los depredadores y a la noche otra vez a dormir. Nuestros hermanos, los animales, no pueden salirse de esa rutina diaria. Nosotros, los humanos, en cambio, sí podemos. Tenemos el potencial para salir de ese modo de supervivencia y elegir conscientemente qué queremos hacer con nuestra vida. Sin embargo, millones de personas ignoran ese potencial y viven como animales. Despertar, comer, reproducirse,
escapar de los depredadores, dormir, y así todos los días, desde la cuna hasta la tumba. Imagina que tu vida es un barco en alta mar. Si no tenés un destino claro, los vientos y las corrientes decidirán el rumbo por vos. ¿Estás dispuesto a dejar que otros controlen tu destino? Las corrientes marinas son los condicionamientos biológicos, que son muy fuertes. Los vientos son los condicionamientos culturales y sociales, que también son muy fuertes. Pero si conocemos el objetivo, el destino al que queremos llegar, cuando los vientos y las corrientes desvían nuestro rumbo, podremos hacer las correcciones necesarias para retomar el camino correcto. En la segunda parte del aforismo, cuando dice hay que vivir apuntando a ese objetivo, el maestro Chao nos invita a preguntarnos, ¿quién maneja el timón del barco? Supongamos que ya definimos el puerto al que deseamos llegar con nuestro barco. ¿Somos nosotros el timonel o somos simplemente pasajeros? El maestro Chao nos hace reflexionar sobre cómo nuestras acciones del presente definen nuestro futuro, es decir, el rumbo que va a tomar nuestra vida. Si somos pasajeros, podemos distraernos, pero si somos el timonel, tenemos que estar atentos. De lo contrario, los vientos y las mareas decidirán hacia dónde vamos. Al estar atentos y plenamente conscientes, sabremos actuar de la mejor manera para evitar que el barco se desvíe. Y si el barco se desvió, al estar atentos, tomaremos conciencia del desvío y haremos lo mejor para recuperar el rumbo. Este aforismo es bueno recordarlo cada mañana al empezar el día. Recordar cada mañana hacia dónde queremos ir y hacer que la mente, la palabra y las acciones trabajen juntas apuntando a ese objetivo. Muy bien, muchas gracias por escuchar, que tengas paz y alegría.